en la Ciudad de México, siendo el día 22 de febrero del año 2024, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 12 para celebrar audiencia inicial con detenido dentro de la carpeta judicial 005-0341-2024, que se sigue por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado. Por último, esto será presidida por el honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio. Gracias. Con esa información se apertura la audiencia. Buenos días de nueva cuenta, solicito se identifique. Sí, buenos días, su señoría. Comparece la licencia. Buenos días a todos. Comparece el licenciado asesor jurídico público con cédula profesional. Buenos días, señoría. Enrique Mayén Zavala, 7382-684, con registro entre la primera secretaría 3359. ¿Y me acompaña? Gracias. Buenos días, señoría. Buen día. El licenciado Enrique Mayén, con cédula profesional 7330-558. Tiene derecho a designar una defensa adecuada. Están dos ya de sus defensores aquí en el estrado. ¿Los designa como sus defensores? Te presto el cargo, señor. Es muy amable. ¿Se verificó la cédula profesional de los abogados defensores? Sí, señoría, el registro es correcto. Gracias. ¿Ya le explicaron sus derechos, señor? ¿Tiene alguna duda de sus derechos? No. ¿No? Si tiene alguna duda puede consultarlo con sus defensores, ¿de acuerdo? Fiscalía solicitó una audiencia inicial con detenido. ¿Alguna petición? Sí, señoría, que califique y ratifique la legal detención toda vez que ésta se efectuó en flagrancia, como lo dispone el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que fue detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, ya que fue señalado por la víctima y no se interrumpió su localización, su señoría. Esto se deriva de que el día 20 de febrero del año 2024... ¿Cuál es la hipótesis de flagrancia? Fracción segunda, inciso B. ¿Por señalamiento? Sí. ¿Y qué más? Y que no se haya interrumpido su localización y se cuente con información que haga presumir fundadamente su intervención en el mismo. Ajá. Okay. Esto obedece a que el día 20 de febrero del año 2024, la víctima de iniciales, aproximadamente a las 19:35 aborda el Metrobús de la línea 4, la cual corre de Pantitlán hacia Hidalgo. Ella aborda específicamente en la estación Archivo General de la Nación con dirección a Pantitlán. Ella lo hace por la parte trasera de este Metrobús, y el cual estaba lleno. El Metrobús inicia su marcha hacia Pantitlán, esto aproximadamente a las 19:40. Al ir circulando sobre Eje 1 Norte y antes de llegar a la esquina con la avenida Comisión Nacional Agraria de la colonia Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la alcaldía de Venustiano Carranza de esta Ciudad de México, ella en ese momento siente un tocamiento en su glúteo derecho, esto por encima de su ropa y en forma de caricia. Por un espacio aproximado de 3 segundos, ella en ese momento baja su mano derecha y la pasa a su glúteo derecho, agarrando la mano de la persona que le estaba tocando. Momento en que voltea y se percata de que esta mano corresponde al imputado, el cual en ese momento vestía una camisa azul rey, así como un pantalón de mezclilla, y que esta persona era alta y delgada y era de tez moreno claro. Ella le informa que no se pasara de pendejo, viejo asqueroso. En ese momento ella jala su mano a efecto de que la soltara. El imputado le dice que pues él no había sido y que no tenía la intención. El Metrobús siguió su marcha hasta llegar a la estación Pantitlán, aproximadamente a las 19:48, en donde ella baja. Detrás de ella baja el investigado y comienzan a caminar con dirección a la parada del Mexibús. Ella no lo pierde de vista, ya que sabe que ahí hay policías y su intención pues era encontrar un efecto de pedirle el apoyo. Al ir caminando sobre el parabús es cuando ve al policía remitente de nombre Ella se acerca a él y le dice, al tiempo que señala el imputado, el cual se encontraba a escasos 2 metros de distancia, que esta persona al ir a bordo del Metrobús le había tocado su glúteo derecho, solicitaba su detención, por lo cual el policía camina hacia donde se encontraba el imputado
y lo detiene, indicándole pues este señalamiento que ella había realizado en su contra, y posteriormente ya se trasladan al Ministerio Público, por lo cual a las 19:50 el policía lo detiene a las 19:50 minutos. A las 19:51 le realiza la lectura de sus derechos. A las 19:56 realiza inspección en la persona del imputado. A las 20:29 minutos es que realiza su registro nacional de detenciones, indicando que desde las 20:10 minutos se había intentado comunicar esta base, sin embargo esta se encontraba ocupada y le proporcionan el folio CX/FC/17/2002-2024/110. Asimismo, a las 20:39 de este mismo día salen de este lugar para realizar el traslado, esto porque esperaron el apoyo de patrullas. Se trasladan primeramente a la Agencia de Investigación en Delitos Sexuales número 3, a la cual llegan a las 21:10 minutos de este mismo día. Sin embargo, ahí les informan que esta agencia ya no estaba funcionando y salen de nueva cuenta a las 21:25 minutos hacia el búnker, al cual llegan finalmente a las 22:10 A las 22:31 se da inicio a la carpeta de investigación, poniendo a disposición al imputado de este mismo día, 20 de febrero del año 2024. A las 23:28 minutos se recaba la querella por parte de la víctima iniciales de este mismo día. A las 0:42 minutos ya del día 21 de febrero del año 2024 se verifica la flagrancia de la detención, y a la 1:10 de este mismo día 21 de febrero del 2024 se realiza el acuerdo de retención y finalmente es puesto a disposición de este órgano jurisdiccional a las 22:10, pero también de este mismo día 21 de febrero del año 2024, y que estos hechos tienen una clasificación jurídica preliminar por el delito de abuso sexual agravado previsto en el artículo 176, párrafo primero, el cual establece al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecuta en ella un acto sexual. En relación a su párrafo segundo, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Asimismo, en relación a su párrafo cuarto, toda vez que este delito es perseguido por querella, así como en relación al artículo 178, fracción quinta, toda vez que fue cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo del servicio público. Y también esto en relación al artículo 15, en su hipótesis de acción, 17, párrafo primero, hipótesis de delito instantáneo, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, así como párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer, y 22, fracción primera, toda vez que lo realiza en calidad de autor material, y sancionado en el numeral 176, párrafo primero, se impondrá prisión de 1 a 6 años, así como 178, párrafo primero, las penas previstas aumentarán en 2/3 partes. Estos numerales del Código Penal vigente para esta Ciudad de México, y asimismo se cuentan con los siguientes datos de prueba. Primeramente, con la entrevista que formula la víctima iniciales, de la cual solicito ya se tenga por reproducida, toda vez que de la misma haya extraído el segmento fáctico que acabo de mencionar. Esto por economía procesal, si es que no hay oposición de alguna de las partes. ¿No tiene más pruebas? Sí, su señoría. Bueno, es que estaba esperando que me autorizara. Nada más deseo agregar de esta entrevista que ella manifiesta que cuando ya los iban a trasladar al Ministerio Público llegó una familiar. No se reproduce tal como usted lo dijo. Está nada más agregando algo más. agregando, ¿Qué más? Que llegó una familiar del imputado, la cual amenazó y le indicó que no hiciera nada en contra de su hermano, toda vez que él era cristiano, y que se fijara bien lo que iba a hacer. Asimismo, se cuenta con la entrevista del policía remitente de nombre F, en la cual él señala que este día 20 de febrero del año 2024, aproximadamente a las 19:49, al estar realizando sus funciones en el parabús de la estación del Metrobús Pantitlán, de la línea 4, ubicada en Avenida Adolfo López Mateos, esquina con Gustavo Díaz Ordaz, de la colonia Aviación Civil, en la alcaldía de Venustiano Carranza,
se percata que en ese momento había llegado un metrobús. Bajan los usuarios. En ese momento él se percata de que se acerca a él la víctima, le indica que un hombre al cual señala y el cual estaba vestido con una sudadera azul, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, y que estaba aproximadamente a 2 metros de distancia, le había tocado momentos antes al interior del metrobús su glúteo derecho, solicitando su detención. Él se acerca con él, se identifica, le indica el motivo de su detención, y es así como a las 19:50 horas detiene al imputado. Asimismo, se cuenta con un informe policial homologado elaborado por el mismo policía apreensor, señalando estas circunstancias de la detención, por lo que se reitera esta petición. ¿Es cuánto? Gracias, Se asesor. reitera la petición, señor. Gracias, defensa. Sí, señor, evidentemente existe una demora injustificada que contraviene el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución, de poner sin demora a disposición de la autoridad más próxima, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 7.5, su señoría. Esto es porque de la misma narrativa del Ministerio Público, la detención se realizó materialmente a las 19:50 horas, su señoría, y de ahí tienen que esperar una patrulla hasta casi 20 para las 9, a las 20:39. Llegan primero a una agencia a las 21:10, según el relato, y se esperan ahí hasta casi las 21:30, o sea, las 21:25, según su propio relato, para irse al búnker, su señoría. Es decir, aquí hay una disrupción del 16, párrafo 5 constitucional. No lo pusieron sin demora ante la autoridad más cercana. Al ser el Estado el que priva de la libertad para ejecutar estos actos al gobernado de autoridad, pues ya deberían haber tenido conocimiento, y no hay una justificación por qué estuvieron todo este tiempo esperando afuera de la Agencia de Delitos Sexuales, cuando debería haber sido inmediato. No está por radio, o sea, donde Si voy. se aleja Un poquito el micrófono. Sí, señor. Lo que digas grave y clarito, ¿sí? Sí, señoría. ¿Qué más? Estaba en... Sí, entonces llegan a la primera agencia, tienen ahí una demora también, porque debe haber sido inmediata este aviso de que ya no estaban en esas funciones, y de ahí se van hasta el búnker. Es decir, lo trajeron dando vueltas, su señoría, sin una justificación. Ellos son profesionales, son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debieron haber confirmado el lugar a donde lo iban a llevar. Es así que desde las 19:50 de la detención hasta que lo ponen a disposición son las 22:10, señoría. Es decir, pasaron las 19:50, las 21:50, más de casi 2 horas de un traslado que no tenía justificación. Es en ese sentido, señoría, que se propone que no se califique ni ratifique de legal la detención y la retención. Hay otro aspecto, señoría, que mi papá pidió la aplicación del artículo 140 por ser un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, que bueno, y que no es un delito que se considera grave. La determinación que viene para mi contraparte en la foja 131, donde hay una determinación del Ministerio Público, dice que esta autoridad determina que hasta el momento no cuenta con información relativa para no solicitar la prisión preventiva justificada, y empieza a enumerar. No tengo los elementos de los antecedentes penitenciarios del imputado, no se cuenta hasta el momento la cuantificación de sesiones de terapia que va a requerir la víctima, no se cuenta con un dictamen emitido por el Centro de Terapia de Apoyo, ni se cuenta con elementos objetivos que aporten parámetros claros acerca de las medidas de protección que resulten eficaces. Es decir, el Ministerio Público está justificando que no le puede dar la libertad que se podría en el 140 en relación al 16 constitucional, párrafo 10, que deberá ordenarse su libertad, porque no tiene elementos. O sea, la carga de la prueba del Estado es del órgano persecutor. Si el órgano persecutor no tiene estos elementos, no los pidió, no los solicitó, no los tiene, no puede ser usado en contra del gobernado. En este sentido, si hay una deficiencia propia de la investigación, pues es absurdo que diga no te puedo dar la libertad porque pues yo no he trabajado, no he hecho lo que me corresponde. En ese sentido, pues esta justificación de la no implementación del artículo 140 va en contra precisamente del 16 constitucional, párrafo 10, así como del debido proceso legal contenido en el 14 constitucional, su señoría, de las formalidades esenciales del proceso. Ahora bien, también existe
no hay razonabilidad del hecho generador de la detención. ¿Por qué? Si bien es cierto, la Fiscalía se encargó de la parte en donde la víctima señala que fue tocada en un glúteo, también es cierto que ante la psicóloga menciona otra versión. Cuando la entrevista a la psicóloga dice, eran las 7:30 de la noche, a bordo de la unidad en plataforma del Archivo General de la Nación. Dejo mi mochila en la parte de abajo a un lado de mis pies. Trato de detenerme en un tubo. Iban transcurriendo como 5 minutos y siento el roce de su mano, siendo su mano caliente en mi glúteo. Él traía su mochila, que traía a un lado de mí, a la hora que le doy la espalda, y es cuando me roza con su mano el glúteo derecho. Esto se contrapone, su señoría, y riñe con la lógica, porque en su declaración, como lo acaba de señalar el Ministerio Público, dice, cuando siento un tocamiento en mi glúteo derecho por encima de la ropa en forma de caricia. A la psicóloga le dice que fue un roce, y al Ministerio Público le dijo que fue caricia. Entonces, aquí riñe con la regla del tercero excluido. No puede haber dos versiones que sean igualmente sustentadas. Por lo tanto, pues, en base al artículo 265, en una forma lógica armónica, pues no tiene congruencia esta versión. No hay una razonabilidad del hecho generador de esto. Y es entonces cuando, bueno, pues sucede todo este tipo de cuestiones, y por eso le solicitamos que en base a estos tres argumentos, la demora, la inaplicación del 140 y esta contradicción de sus propias declaraciones, se dé la libertad en esta etapa. Gracias. A ver, si me reitera lo que en su declaración ella refiere. Y en lo que sí, ante la psicóloga sí, refiere otra versión. Dice, las 19:40 horas al ir circulando. Pero ¿ante quién dice eso? Esto ante el Ministerio Público. Entrevista ante el Ministerio Público. Dice, a las 19:40 horas, al ir circulando en el Metrobús sobre Eje 1 Norte y antes de llegar a la esquina con Avenida Comisión Nacional Agraria, Colonia Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Venustiano Carranza, 15.700 Ciudad de México, es cuando siento un tocamiento en mi glúteo derecho por encima de la ropa en forma de caricia, por escasos 3 segundos, por lo que mi reacción en bajar mi derecha y la paso hacia mi glúteo, etc. Y ante la psicóloga, el dictamen psicológico de 21 de febrero de 2024, firmado por NAS, señala, eran las 19:30, bueno, las 7:30 de la noche, a bordo de la unidad plataforma de Archivo General de la Nación. Dejo mi mochila en la parte de abajo a un lado de mis pies. Trato de detenerme en un tubo. Iban transcurriendo como 5 minutos y siento el roce de su mano, siendo su mano caliente en mi glúteo. Él traía su mochila, que traía a un lado de mí, a la hora que le doy la espalda, y es cuando me roza con su mano el glúteo derecho. Estas son las versiones contradictorias, y ya desde sede ministerial, mi papá, cuando lo entrevistó, le dijo, pues es que yo nada más tenía la mochila, la levanto para ponérmela en el hombro, si es correcto, ¿no? La levanto para ponérmela en el hombro, y es cuando sucede esto. no ha rendido entrevista. No, ok. A ver, permítame. ¿Es todo, abogado? Por mi parte sí, pero ¿quieres decir algo? Cuando ella aborda el Metrobús, yo ya llevo mi mano baja y estoy agarrado del tubo. Está lleno, bajan 3 y suben 3 o 4, entre ellos esta persona. Al subir, ella se acomoda o queda su glúteo en mi puño, en mi mano, pero yo tengo sostenida mi mochila. Esa jamás la solté para que ella dijera que siente mi mano y tocarla como una caricia en su glúteo. El movimiento que yo hice, su señoría, es tratar de liberar un poquito mi mochila, porque a veces quedan apretadas también. Hice este movimiento, ¿sí? Pero al sentir que no se podía, ella, quiero pensar que toma ese movimiento de intento de liberar mi mochila como caricia, como tocamiento. Eso es todo. Sí, gracias, señoría.
Primeramente, el primer argumento que refiere el defensor de la demora que no está justificado por parte del policía aprehensior, quiero manifestar que así como lo indiqué desde pues justamente esta etapa de control de la detención, después de que se realiza esta detención a las 19:50, él realiza pues obviamente la lectura de derechos, la inspección y finalmente el traslado que se da hasta las 20:39, esto porque indica el policía remitente que porque esperan a la patrulla, es decir, ahí el policía remitente ahí fue justificando estos tiempos para que justamente no existiera esta demora injustificada. A las 21:10 llegan a la primera agencia especializada en delitos sexuales, la cual le indican que no estaba funcionando, salen a las 21:25 y finalmente ya llegan al búnker a las 22:10. Es decir, aquí pues el policía aprehensior pues fue justificando el tiempo de la llegada y qué pasaba con el imputado. Asimismo dice el defensor que no se justifica que estuvieran afuera esperando, pero bueno, el policía aprehensior nunca hace esta manifestación o de dónde estaban afuera esperando. Que lo trajeron dando de vueltas, pues eso tampoco es un dato de prueba que aparezca en la carpeta de investigación. Finalmente el policía aprehensior lo que cumple es con dar un registro nacional de detenciones, le proporcionan el folio y justamente este registro es para que no exista una desaparición forzada o un abuso por parte de los policías, lo cual pues en el presente caso no se aprecia que ocurran estos sucesos. Asimismo, por parte de esta representación social se justifica este tiempo, lo cual pues no debiera dar pie a la libertad. Por lo que hace al artículo 140, donde él indica que no se le dio la libertad en sede ministerial, pues no olvidemos que este artículo es una facultad potestativa del Ministerio Público, no es una obligación. También otra situación que no pasa por alto es que existe una evaluación de riesgo en donde el imputado se niega a proporcionar datos socioambientales, lo cual pues también da pie a que justamente no se le brinde esta libertad en sede ministerial. Por lo que dice a que existen dos versiones de los hechos, que primeramente la víctima indica una ante el Ministerio Público y otra ante la psicóloga, él no lee la última parte, obviamente porque no le conviene. Dice ahí la víctima, después de que ella indica que la roza con su mano el glúteo derecho, que deja ahí su mano, que él traía mucho espacio y que es cuando ella le quita la mano. Él lo que hizo fue apretar sus dedos y ella lo que hizo fue aventarlo. Ella le dice que quitara su mano y que no se pasara de pendejo. Es decir, aquí pues corrobora esta versión, toda vez que si hubiera sido un roce como lo indica aquí la víctima en la opinión técnica en materia de psicología, pues es simplemente el roce de la mano se quita o a lo mejor, como dice, de la mochila que traía en ese momento. Sin embargo, ella aquí es firme al decir que él había dejado su mano ahí y que tal es el caso que ella se la quitó, corroborando pues así también la versión que da ante el Ministerio Público, su señoría. Por lo tanto, se debe de calificar y ratificar la detención, señorías. ¿Cuánto? Gracias, asesor. Nada adicional, señoría. Defensor. Señoría, pues evidentemente, pues si la detención fue a las 19:50 y se llegó hasta sede ministerial, hasta el búnker, pasando por otra agencia anterior, hasta las 22:10 y se dio inicio a las 22:31, pues es evidente esa demora. Porque pues bueno, ¿qué podría justificar a agentes que están preparados, que son profesionales de Secretaría de Seguridad Ciudadana, el pues no contar con los elementos o estar dando vueltas en otros lugares que no son? Las declaraciones de la víctima aquí están, o sea, hay una pues discrepancia, una antinomia entre lo que dice con la psicóloga y lo que dice con la representación social. En ese sentido, pues el tipo penal que exige el sentido lascivo no se configura. No existe este hecho generador de la detención ya desde ahorita como pues un delito, porque uno de los elementos del tipo que exige el abuso sexual es tener esa intención lasciva. ¿Cómo va a ser su intención lasciva? El haber levantado la mochila y haber dado un roce, como la propia víctima lo dijo, con el psicólogo. Entonces, pues consideramos que no se da. Y sobre el 140, bueno, pues la carga de la prueba pues es del Ministerio Público. Ese podrá del 140 no
No es una potestad que no esté acotada. Como todo derecho y obligación hay acotaciones. Aquí está acotado principalmente por el 16 constitucional, párrafo 10º. Deberá ordenarse su libertad. Está concatenado con el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la obligación del Ministerio Público, fracción segunda, ordenar la detención y retención cuando resulte procedentes en términos de este código. En ninguna parte del código dice cuando tu Ministerio Público no tengas toda la información que te corresponde a ti obtener, no se lo des. No, eso sería un abuso de la interpretación del Código Nacional, porque es una interpretación sistémica. Se debe es un sistema penal, está la Constitución, están los tratados internacionales, y pues en este caso no se respetó su libertad a la que tenía derecho el señor conforme al 140. Gracias. Entonces se cierra el debate. A ver, por una parte, la Fiscalía solicita se califique de legal esta detención por la posible comisión de un hecho que la Fiscalía le da la clasificación jurídica de abuso sexual agravado, esto al haberse cometido la víctima habiéndose cometido encontrarse la víctima en un vehículo de transporte público. Esto, pues de entrada, pues genera que pues, el hecho pudiera constituir un delito de la forma en que está redactado o manifestado por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el artículo 308 del Código Nacional de Procesos Penales le da la facultad al juzgador de calificar de legal o no una detención, por consecuente también la retención, siempre y cuando se acrediten diversos requisitos. El primero de esos requisitos, en términos del numeral que ha mencionado, es que la Fiscalía justifique las razones de la detención. Y dentro de esas razones de la detención, primero pues debe de haber coherencia en cuanto al hecho por el cual supuestamente es detenido una persona, y que ese hecho encuentre sustento en la información o en los datos de prueba que aparezcan al momento de la detención, a efecto de que se pueda sostener de legal una detención, y o también que aparezcan datos a lo largo de la investigación, si no es que antes de las 48 horas, para que dicte también su acuerdo de retención. Cuando dicta un acuerdo de retención es porque en todo caso existen datos o elementos de prueba o datos de prueba suficientes que justifiquen el agotar ese término de las 48 horas en su totalidad con la que cuenta el Ministerio Público, no sin antes poner a disposición del imputado ante la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, pues habremos de mencionar que en este caso, pues la Fiscalía, pues generalmente sucede, pero en el caso específico, pues me parece que actúa siempre de manera sistemática en este tipo de asuntos, de manera parcial. Porque si hubiera escuchado, o al menos si, supongo que sí le dieron la oportunidad para declarar, porque también ese siempre pasa, ¿no? Pues no declara estando en presencia de su defensor. Y el imputado lo firma. A veces no sabe si lo firma, ¿no? No sabe ni lo que firma. Pero pues la versión que nos está dando el imputado en esta audiencia, pues genera una hipótesis alterna. Una hipótesis alterna que si el Ministerio Público asume su función de investigador, de órgano investigador, pues tiene que agotar datos de prueba o tiene que agotar diligencias de investigación para descartar esa hipótesis alterna. Y no es ilógico que en todo caso pueda pensarse a este estadio que pudo haber ocurrido lo que la ofendida manifestó, pero también pudo haber ocurrido lo que el imputado manifiesta. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues con la inconsistencia de la entrevista rendida por la víctima. Aquí hay que señalar que pues no se trata de que la entrevista de la víctima es aislada, o sea, singular. Por una parte es singular, pero no aislada. Pero por otro lado, pues también debe de analizarse la consistencia con la que rinde esas entrevistas, ya sea ante el Ministerio Público, a veces también rinde entrevista ante la policía, y o también en este caso ante la perito de psicología, la médico que realizó esta entrevista y que advierte pues que
pues bueno, lo que le refirió la víctima. Y aquí sí encontramos discrepancias, porque mientras el Ministerio Público refiere que ese tocamiento fue, digamos, en sentido lascivo, como en forma de caricia, por 3 segundos, es algo muy repetitivo, también muy sistemático, lo que a veces se narra en estos casos por parte de las fiscalías. Sin embargo, pues también esta entrevista que rinde ante la psicóloga, la ofendida, refiere que pues se trata posiblemente, o mejor dicho, que hubo, digamos, una especie de rozón o de roce de la mano del imputado con el glúteo. Entonces, esto es totalmente diferente a lo que supuestamente la víctima dijo ante la gente del Ministerio Público. No recordemos y no descartamos que a veces los ministerios públicos que toman entrevista, pues a veces alteran lo que están escuchando y lo acomodan a lo que mejor les conviene. Eso es de todo sabido. Sin embargo, pues también no se debe de descartar que si hubo un tocamiento, como lo dijo la ofendida ante el Ministerio Público, pero que posiblemente hubo un roce o un rozón, pero como lo dijo la propia víctima ante la perito en psicología, pues es evidente que su entrevista resulta inconsistente. Y si bien a veces estas entrevistas singulares sirven también para que los juzgadores podamos calificar de legal una detención, lo cierto es que en este caso concreto resulta inconsistente esta entrevista rendida por la víctima como testigo singular, y que en todo caso pues la Fiscalía debió de haber investigado si se trató de un tocamiento en forma de caricia o si se trató de un roce, como lo refirió la propia ofendida ante la médico psicólogo, perito en psicología. Y en todo caso, pues esto tiene estrecha relación, lo que narra la víctima ante la psicóloga, tiene estrecha relación con lo que dice el imputado, quien ante esta autoridad refirió que pues en efecto pues hubo posiblemente un roce circunstancial en virtud de lo que nos hizo saber, que iba a bordo del vehículo, que iba gente, que quedó atrapado entre ciertas personas, quiso sacar su mochila, hubo por ahí alguna circunstancia que posiblemente sí hubo este roce. Entonces, pues este juzgador no tiene, digamos, datos de pruebas suficientes para poder advertir que la Fiscalía ha justificado suficientemente las razones de la detención o también de la detención y también de la retención, porque en términos del artículo 140, el hecho de que sea una facultad del Ministerio Público no es una razón suficiente ni coherente para poder privar de la libertad a una persona hasta por el término de las 48 horas y ponerlo a disposición del Ministerio Público, pues porque no realizó las investigaciones que está obligado a realizar en ese tiempo. Es decir, totalmente arbitraria también esta decisión del Ministerio Público. Entonces, pues este juzgador considera no calificar de legal la detención ni la retención, la cual no quedó suficientemente justificada en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las razones ya expuestas, no se puede atribuir la falta de diligencias de investigación para mantener a una persona retenida, porque entonces eso daría lugar a que el Ministerio Público pues investigue cuando quiera, al fin que el imputado pues está allí privado de su libertad, lo cual pues es una violación también a sus garantías, a sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces este juzgador no califica de legal la detención, será devuelta esta carpeta a la Fiscalía para que la termine de integrar, y si es que vuelve a solicitar una audiencia inicial con detenido, tendrá que haber superado esta contradicción en la que incurrió la víctima al haber declarado ante la Fiscalía una versión y ante la psicóloga en otra versión. Tómense nota de esto también en el acta mínima, porque luego van y vuelven a pedir la audiencia mañana con lo mismito que tuvieron, ni siquiera realizan una investigación
para dilucidar esta contradicción o esta posible ambigüedad en la que incurre la víctima. Entonces todo se nota en acta mínima para que se haga esa investigación y se dilucide esa supuesta esa contradicción o también realice diligencias de investigación tendientes al esclarecimiento de la versión que hace el señor Néstor Franco Cantos. Evítanse los oficios correspondientes al efecto que se ponga en libertad el imputado, pero si es usted vuelto a ser citado, debe venir. Claro que de lo contrario puede girarse una orden de aprehensión en su contra. ¿Me entendió? Necesita que me deje sus datos personales en la hoja que le están dando, nombre, domicilio, teléfono, correo. Es la única forma de comunicarnos este tribunal con usted. Si no tenemos ese canal de comunicación, entonces es posible que no se le encuentre y eso pudiera dar lugar a girarle una orden de aprehensión. ¿Entendió? Entonces, expídase copia de esta audiencia de las partes. ¿Algo más, fiscalía? Sí, no, su señoría. ¿Asesor? Copia, sí.